Hola a todos, yo soy la doctora Esmirna Farrington Terrero, soy internista neuróloga vascular y me formé de neurología vascular en la Ciudad de México en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y en el día de hoy os voy a acompañar con este interesante tema que es el abordaje de neuroinfección por imagen. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta en una evaluación de un paciente que nos vamos a evaluar por imagen es su historia clínica, su evaluación neurológica, obviamente, y su neuroimagen, que nos va a dar un apoyo diagnóstico para saber temáticamente lo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en el examen físico? ¿Cuál es el enfoque que debemos tomar en cuenta? Los signos de irritación meningia y signos focales para saber si la lesión es supratentorial, infratentorial, si la lesión es medular o si la lesión es de los nervios periféricos. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque de un paciente con una neuroinfección hay que fijarse en el estado de conciencia, en los signos de irritación meningia y, por supuesto, debemos excluir otras causas sistémicas que causan una manifestación neurológica que pueda similar o semejar a una neuroinfección. Entonces debemos enfocarnos. Después de este enfoque y esta evaluación neurológica, vamos a ver entonces el apoyo de la neuroimagen. Vamos a empezar con las infecciones bacterianas. Hay que tomar en cuenta que son muchísimas infecciones que se manifiestan a nivel nervioso central. Vamos a tocar el día de hoy como las más importantes para que tengamos una pincelada de la que vemos más común a nivel de consulta o a nivel de urgencia. Y entre ellas tenemos la meningitis bacteriana, que no se puede quedar. Bueno, definida como una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Se acompaña de una reacción inflamatoria que puede causar una disminución del estado de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal y vasculitis. Por supuesto, estas manifestaciones se pueden causar incluso por la misma vasculitis hasta un infarto cerebral, pero estas son las más comunes. Hay que tomar en cuenta que los gérmenes más comunes de esta entidad es el Streptococcus pneumoniae en un 50%, Neisseria meningitidis en un 25% y también el Haemophilus influenzae y el Listeria monocytogenes mayormente en pacientes ya sea adultos o la influenza en niños. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta que la sinusitis, la otitis, la diabetes y las pacientes con fístula tienen mucha más predisposición a tener esta entidad. Clínica clásica: fiebre, alteración de estado de conciencia y rigidez de nuca. Otras entidades pueden ser como fotofobia, vómitos, náuseas, cefalea, pero todo esto puede causar un aumento en la producción de citocinas, quimiosinas inflamatorias, y esto mismo puede causar inflamación meningia, que es lo que usted va a apreciar a nivel de la neuroimagen en un paciente con meningitis. Entonces, la neuroimagen va a seguir siendo un apoyo diagnóstico, pero como dije al principio, la clínica siempre impera. Entonces, en el estudio inicial en un paciente que usted le va a hacer una punción lumbar, recordando que siempre hay que hacer su tomografía de cráneo. La tomografía sigue siendo el gold estándar, ya que es un método que es económico, que es fácil, que es rápido y bastante asequible. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en una tomografía de un paciente con una meningitis es la ventana ósea. ¿Por qué? Porque debemos observar si hay alguna patología infecciosa de base, alguna patología inflamatoria de base. Hay que ver la base de cráneo, hay que ver si hay mastoiditis. Entonces, la mastoiditis, como en el caso de esta imagen, mire cómo se ven las flechitas rojas acá del lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Fíjense cómo está ocupado esto. Entonces, la mastoiditis genera una infección y esta infección puede por continuidad causar lo que es la meningitis. En este caso, es un paciente que por continuidad puede causar fácilmente una meningitis porque se ve bastante comprometido en la mastoides en esta imagen.
Y fíjense, el mismo paciente, se le hace al mismo paciente una tomografía ya contrastada y en el diagnóstico clínico pues tiene meningitis, tiene una clínica de fiebre, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca. Entonces fíjense cómo la tomografía después de aplicarle contraste, podemos observar esto que ven aquí. Miren qué bien, miren qué lindo se ve. Esto es lo que se llama realce meningio. Si es verdad que no se aprecia tan bien en tomografía que como resonancia magnética, pero sí se puede, si uno tiene un ojo clínico rápido y uno puede tener acceso a la tomografía post contraste, uno puede ser cauteloso y fijarse en este detallito. Pero sin embargo, claro, la resonancia magnética es más precisa para esto. ¿Por qué? Porque aumenta la intensidad de los surcos y cisternas. Y donde se ve mejor es en el FLAIR, ya que el realce meningio se ve de un 50 a un 70%. Atención FLAIR, claro. El realce meningio se ve mucho más intenso y, por supuesto, podemos observar si hay algún infarto o una vasculitis que no lo pudimos ver en la tomografía. Como les comenté, también hay otras complicaciones de meningitis que puede ser que no nos demos cuenta en la tomografía, pero en el momento de hacer una resonancia magnética, aparte del realce meningio, podemos observar este detalle. Este caso lo tomé de una revista y me pareció súper interesante, por eso lo quise compartir. Es una paciente femenina de 61 años de edad, no tiene antecedentes patológicos conocidos, pero ingresó con fiebre, estado confusional agudo y signos meningios. Teoría clásica. Tenemos dos imágenes. En la primera tenemos una T1 con gadolinio, que es una tomografía, una resonancia magnética que tiene contraste. Sabemos que el T1 se hace en dos fases, una T1 sin contraste y una T1 con contraste, que es el gadolinio. En el corte sagital, que es que vemos a la izquierda, vamos a ver cómo se puede destacar bastante bien ese realce meningio, ese reforzamiento meningio, como dicen los radiólogos. Y en la parte izquierda, que es la parte coronal, se ve bastante bien. De hecho, se puede ver cómo se intensifica esa trama vascular en la convexidad, conjuntamente con el realce meningio. Y fíjense lo que les comentaba. Se hizo una secuencia completa, incluyendo la secuencia FLAIR, y fíjense cómo se pudo apreciar infartos en la parte cortical que tal vez no se pudo apreciar a nivel de la tomografía. Si bien sabemos que si usted le hace a un paciente una secuencia FLAIR o una secuencia de difusión, podemos observar si hay mismatch, ¿verdad? Si hay un infarto realmente que está prácticamente agudo, que ya eso lo comentamos en las conferencias anteriores. El punto es que en la resonancia te da el apoyo, aparte de usted ver el realce meningio, de otras entidades que pueden ser causadas también por una infección o una meningitis. Otras complicaciones que debemos tomar en cuenta porque son bastante comunes es la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque el paciente a veces se va de alta con la meningitis ya resuelta, pero vuelve con un estado confusional, con TEA de Hakim-Adams, y lo que podemos observar es hidrocefalia, que esta sí se ve bastante bien en una tomografía, donde podemos ver una dilatación importante de los ventrículos y un índice de Adams que está ya fuera de lo normal, que es lo que mide en sí la hidrocefalia a nivel de tomografía de cráneo. Miren qué hermoso está miren qué lindo está este casito. Es un paciente de 25 años de edad que tiene otitis media izquierda. Fíjense lo que les comentaba, que siempre tenemos que ver la parte ósea. Miren cómo se ve ocupado acá en comparación con este lado. Ya usted se va orientando. Ay, caramba, tiene una otitis, tiene una mastoiditis. O se puede tener una causa de una meningitis, ¿verdad?
Y también podemos observar esas, vamos a decir, lesiones circunscritas, esas lesiones redonditas que podemos observar aquí. Eso es neumoencéfalo. El neumoencéfalo se puede ver cuando hay empiemas subdurales que vienen acá. Miren cómo se ve esta lesión que se va formando, y eso es un empiema subdural, que puede ser una complicación muy importante de un proceso piógeno bacteriano, y los empiemas subdurales pues son peligrosos, son pacientes que realmente se complican. Esta entidad hace que se presione por el mismo material purulento la masa al lado contralateral y puede hacer efecto de masa, de hecho, causar un desplazamiento de línea media. Fíjense aquí cómo se ve chiquitico, pero miren cómo ya empieza a desplazar línea media. Miren, acá le traje una foto también que me gustó mucho para que puedan siempre identificar esas lesiones circunscritas, unas bolitas pequeñitas que se ve con el mismo material que se ve los senos, o sea, se puede ver aire. Miren acá está un poquito más claro el empiema subdural. Es una paciente de 18 años de edad con fiebre, cefalea y rigidez de nuca de 10 días de evolución. Y miren cómo se ve el neumoencéfalo y miren cómo se ve ya esa hipodensidad que va formándose acá y cómo empieza ya a desplazar la línea media para el lado contralateral. Esa misma paciente se le hace su resonancia magnética porque definitivamente la resonancia magnética confirma el empiema. ¿Cómo se confirma? Pues se confirma con una colección que se ve isointensa en T1, es extraxial, muy importante, y se ve hiperintensa en T2. Entonces miren cómo se ve esa lesión acá y miren el apoyo que da la lesión intensa en T1, que se ve extraxial, y miren cómo empieza a desplazar esa línea media. Vamos a hablar un poco de los abscesos. ¿Por qué? Porque es bastante común y se ve mucho en pacientes inmunocomprometidos. Es un proceso infeccioso dentro del parénquima cerebral que forma un proceso supurativo focal dentro del mismo parénquima. El mecanismo puede ser por la inoculación directa, por la diseminación hematógena, una complicación de una infección meningia también, todo va de la mano, o una extensión de un proceso como una mastoiditis, que ya ustedes saben verla, una sinusitis a repetición. Entonces, esta foto me gustó bastante porque podemos ver como de manera bastante temática las causas que ya habíamos comentado, que la diseminación, un paciente que tenga un empiema, una neumonía, un acceso pulmonar, debemos pensar en esta entidad. De hecho, pacientes con cardiopatías importantes como una endocarditis bacteriana, hasta infecciones en la piel, focos metastásicos, focos contiguos, un trauma, una cirugía, un fotocriptogénico, una inoculación directa. Pero recordar que la causa más común de esta es por continuidad de la misma otitis media, sinusitis crónica, una mastoiditis y sí, un absceso dentario. Entonces, este tiene etapas como cerebritis temprana, que es del día 1 al día 3, cerebritis tardía, que es del día 4 al día 9, la encapsulada temprana, que es del día 10 al día 13, y encapsulada tardía, que es más del día 14, después de 2 semanas. ¿Por qué es importante saberlo? Porque un paciente que le llegue a usted a urgencias y usted tenga una neuroimagen y una clínica que sea característica, porque usted se enfoca más o menos por la clínica y por el paciente, usted se va a enfocar en la etapa del absceso dependiendo de cuándo le llegó el paciente. Puede ser que le llegue el paciente a usted después del día 14 o día 13
y usted se le escapa esa entidad y usted piensa en otra cosa o usted ve a la imagen de una vez, mira, un absceso. Pero ¿qué pasaría si llega un paciente con un día 2 de cerebritis? Usted se puede confundir y despachar al paciente y sigue siendo un absceso en formación. Por eso hay que saber las etapas de este. Esta es una imagen ya a grosso modo que le traje, donde podemos observar la diferencia de una cerebritis y ya cuando está la cápsula. Y fíjense que con la cerebritis temprana se ve esa hipodensidad a nivel de tomografía. En resonancia se ve esa imagen que viene, que se va a empezar a formar. Miren esa resonancia, cómo se ve acá, cómo se ve esa imagen que viene formándose, que viene apreciándose. Pero algunas personas, y está descrito, lo pueden confundir hasta con infarto, un infarto que está en evolución. Pero ¿qué pasa? Es una situación que por días va a empezar a cambiar. Porque miren cómo se ve esa misma imagen en cerebritis tardía. Miren cómo se ve ya que empieza a formarse ese halo. Y obviamente cuando tienen la cápsula, pues ahí sí es fácil. Pero ese no es el punto. El punto es que empezamos a identificar cuando tal vez no tengamos el acceso de la clínica muy florida. Y eso nos va a apoyar la imagen. Entonces, miren otra imagen aquí, cómo se puede apreciar esa lesión. Está un poquito más fácil esa porque tiene edema. ¿Cómo sé que tiene edema? Bueno, porque vamos a ver como esa formación en forma de dedos de guante que vamos a ver periférico a la lesión. Miren acá cómo ya está formado y miren ya cómo se ve el edema. Pero vamos a ver cómo podemos apreciar esto en tomografía. ¿Por qué? Porque sí sabemos que la tomografía es lo primero que todos tenemos a nivel de emergencia. Cuando ya llega así una imagen como vemos esta, podemos ver una lesión circunscrita, ya definida, que sería ya en una etapa 3, aquí como llegó este paciente. Y vemos cómo se empieza a formar este halo periférico acá. Y después que usted inyecta el contraste, cáptala para el contraste y se puede ver ya más definido el borde y se ve un poquito más el edema acá, en la parte periférica. En resonancia magnética, en el T1 se ve poco definido esta lesión y fíjense cómo podemos ver que después de la captación del contraste, cómo se ve ya lo definido. Pero hay que tomar en cuenta que si usted le hace al paciente una secuencia T2, vamos a observar una imagen hiperintensa que es compatible con edema. Y en el área central vamos a ver una hipointensidad que es el probable absceso. El T2 nos va a ayudar bastante bien en resonancia magnética a apreciar lo que es el edema. Y fíjense ustedes cómo aquí podemos observar la lesión y vamos a ver el edema, pero tal vez eso no pueda pasar. Pero el T2 nos muestra bien definido ese edema periférico tan importante, que fíjense de hecho que se extiende al lóbulo frontal. Miren cómo toma el frontal acá, que tal vez acá no podamos apreciar tanto que se note y se extienda el lóbulo frontal. Hablamos de cerebritis, ¿verdad? Esa imagen que viene, que se va formando tardía y temprana. Pero ya cuando llega en la etapa 3 y 4, ya les había comentado que se ve ya esa cápsula bien definida. Pero se ve el centro necrótico, acá, en resonancia magnética, se ve el edema, en la etapa 3 se ve edema, porque fíjense que en la cerebritis no se veía también el edema. Ya aquí, como les comento, sí se ve bien el edema. El TIP, que se ve isointenso en T1, hiperintenso en T2, y la cápsula iso o hiper en T1 e hipo en T2. Miren acá cómo se ve, lo mismo que les comentaba, miren cómo se ve iso en T1 e hiperintenso en T2, y la cápsula, miren cómo se ve iso o hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Miren qué bien se ve el edema.
sea, te da mucha claridad. Aunque aquí está muy definido ya el absceso y usted creo que no se puede perder acá, pero el edema le ayuda mucho el T2. Entonces, usted le hace, por ejemplo, una secuencia de resonancia magnética y se da cuenta que en el T2, como le comenté, se ve mucho el edema, pero miren qué baja señal de la cápsula. Pero si usted le hace al paciente una DWI, usted va a ver una restricción de difusión con alta señal de DWI. Pero ¿qué pasa con la perfusión? Miren la perfusión como se ve. La perfusión realmente no se recomienda mucho en los pacientes con absceso, porque se ha visto que realmente no le aporta mucho material para usted definirlo, para usted identificarlo. Sin embargo, los que les comenté anteriormente son las claves y el punto gold estándar para usted definirlo, identificarlo y tomar en cuenta los detalles para ver la etapa en cuál está el absceso. Entonces, sí, nos puede confundir como quiera, aunque usemos el T1 como les comenté, aunque usemos el flare, aunque usemos el edema de T2 que les dije, pero también hay otras patologías que nos pueden confundir, como son las enfermedades desmineralizantes. Ustedes saben que estas lesiones en desmineralizantes, sobre todo en esclerosis múltiple, pueden, en T1, pueden captar contraste de las lesiones. Miren acá esta lesión. Como se ve que captó contraste de T1 y usted, ay Dios mío, pero está circunscrita, está redonda, es un absceso. Pero en la clínica impera, usted va a ver si de verdad la lesión está en flare, si la lesión entonces tiene edema, son detalles que tienen que tomar en cuenta. También los tumores, ¿por qué? Porque los tumores pueden captar contraste, pero también tienen que fijarse en el tumor, el edema, la clínica. Recuérdense que un paciente con tumor va a tener una historia, o sea, lo más común, una cefalea de mucho tiempo de evolución, unas características tal vez diferentes en la evaluación clínica y tumores o hemorragias. Sí mencioné el tumor, las hemorragias. ¿Por qué? Porque las hemorragias, si usted le hace al paciente una secuencia que usted capte sangre, un flare, que usted le ponga contraste, puede ser que el paciente le haga un poco de captación, pero ahí usted se va a fijar las secuencias donde usted va a ver si de verdad hay sangre, si de verdad un suena al paciente para usted ver si de verdad esto es sangre o si esto es una lesión inflamatoria. Así que esto lo puede diferenciar bastante bien si usted le va a hacer una resonancia magnética al paciente. Porque la tomografía sabemos que las hemorragias son más precisas y más claras. Vamos a ver entonces algunas infecciones parasitarias que también son bastante comunes. De hecho, en México la neurotoxoplasmosis y la neurocisticercosis es una locura. O sea, hay muchísimos pacientes que tienen esta enfermedad, esta entidad, y eso llegan con manifestaciones tremendas y hacen complicaciones bastante importantes por este parásito a nivel del sistema nervioso central. La toxoplasmosis está descrita como una infección oportunista. Se ve mayormente en pacientes que están inmunocomprometidos. De hecho, se ha visto como un parásito intracelular oportunista en sí, sobre todo en pacientes con VIH positivo, que tengan un CD4 bastante bajito, disminuido. Y el protagonista de la novela es el Toxoplasma gondii, ¿verdad? Hay más, pero ese es el más común, el que afecta a esta entidad. Tenemos que la encefalitis necrotizante es resultado de una infección latente, o sea que hay que tomarla en cuenta, hay que caerle arriba al paciente cuando usted sospecha realmente esta entidad. Vamos a hacerle al paciente una tomografía, ¿verdad? Dijimos que era nuestro gold estándar, lo que tenemos más acceso, lo que tenemos ahí de primera línea. La tomografía en estos casos, recordemos que siempre hay que hacérsela simple y contrastada. Vamos a ver lesiones de sustancia blanca. Mayormente hablo de manera general, pero sabemos que estas condiciones pueden variar dependiendo del paciente. Hay pacientes que no se manifiestan en la misma condición que otros, o sea, puede variar bastante.
Vamos a ver lesiones en sustancia blanca, en núcleos de la base, puede ser lesiones también en tálamo, a veces más hiperdensas si el foco capta contraste, pero no necesariamente tiene que captar contraste en el primer momento. De hecho, fíjense en esta imagen que traigo acá, capta un poquito de contraste, pero no tanto contraste, o sea, hay que tener un buen ojo clínico para esto. Clave, captación en anillo o focal post contraste. Es importante, vamos a ver un realce anular con un edema extenso y un efecto de masa. Son claves de la toxoplasmosis. Hay signos que se pueden ver, raros, pero se pueden ver. Este es uno que me parece súper interesante porque en varias revistas de investigación lo vi que muchos expertos para identificar la toxo lo utilizan, que es el diana excéntrico, que es una tomografía contrastada donde podemos ver lesiones con efecto de masa, lesiones típicas córtico-subcortical, y podemos observar en esta imagen, que se ve realmente un poquito oscura, pero podemos observar lesiones córtico-subcortical. En la resonancia magnética de cráneo podemos observar una lesión que se ve intensa en T1, lesiones que vemos con realce anular similares a los accesos biógenos. De hecho, fíjense acá cómo se ve prácticamente nada, no se ve nada, pero miren acá cómo se ve esa lesión con edema perilesional. Vemos un poquito de efecto de masa que se ve de hecho mejor en la coronal, como se ve que capta y como se ve que colapsa la parte incluso del ventrículo lateral acá. Miren cómo se ve el T2, miren cómo se ve ese edema aquí en T2. Y en el LWI no hay restricción interior a la lesión. Y esto hay que tomar en cuenta que es lo que lo diferencia de los abscesos, que no hay restricción interior a la lesión. En la perfusión vamos a ver una disminución del volumen de tránsito medio y esto puede diferenciarlo con un linfoma. Pero recuerden que a veces no tenemos mucho acceso a perfusión. Pero en tal caso que usted le haga una secuencia completa al paciente y usted incluya la perfusión, debe tomar en cuenta que en toxoplasmosis hay una disminución del volumen de tránsito medio, es diferencial al linfoma. Fíjese acá en esta tomografía, en esta resonancia magnética, donde podemos observar esta lesión acá, en esta lesión acá, donde se ve una lesión heterogénea, se ve el realce anular bastante bien, miren que bien se ve, qué bonita se ve ese realce anular, y vamos a ver el área central acá, necrótica, quística, y esto nos puede dar una orientación bastante bien a qué es una toxoplasmosis. En este caso de este paciente vamos a observar la lesión en los núcleos basales izquierdos y se ve bastante definida, o sea, nos ayuda mucho esta lesión. En cuanto a la neurocisticercosis, que es súper común, muy común realmente. Antes se decía que era una enfermedad poca común, pero ya está descrita como bastante común, con muchas complicaciones. Causadas por larvas de la Teniasolium, realmente es el parásito más frecuente, sistema nervioso central. Hay que tomar en cuenta que es endémica en países de desarrollo y puede ser que por eso es que antes se decía que no era tan común, porque realmente en algunos libros de texto de países que no estaban en desarrollo, países que no existe este parásito, pues no lo ocultaban, pero realmente es el más frecuente, el parásito más frecuente y endémicamente se ve más en países de desarrollo. ¿Por qué? Porque mayormente se puede transmitir por la ingestión de carne no cocinada y se aloja en el cerebro de un 60 a un 90%.
Este parásito puede afectar muchas partes a nivel cerebral. Realmente, si nos podemos aquí hacer una conferencia de neurocisticerco, yo podría hacer una plática completa de esta patología. ¿Por qué? Porque aquí les pongo que afecta el sistema ventricular, espacio subaracnoideo, intraparenquimatoso, pero caramba, si ustedes vieran las lesiones que uno ha visto de neurocisticerco, dice, Dios mío, pero se salió del libro ya. O sea que yo puse lo más común. La clínica, bueno, como toda neuroinfección, hay que tomar en cuenta un paciente que debute con una cefalea, con crisis epiléptica, que ustedes vean que tiene muerte de presión intracraniana. Por supuesto, usted debe descartar otras causas de esto, pero realmente la clínica del paciente es muy importante. Alteración del estado de conciencia o una meningitis a repetición. Entonces se puede también orientar con esto. También tiene etapas y esto es muy importante, porque al igual que los abscesos, puede ser que este paciente le llegue a usted en una etapa diferente y usted tal vez o no lo evidencie en el momento necesario o se le escape. Y esas etapas son una etapa vesicular o una etapa quística, una etapa coloidal o una etapa encefálica, una etapa granular o una etapa calcificada. Sí es verdad que usted va a encontrar, que usted tal vez va a encontrar esos hallazgos apoyados más en resonancia magnética que en tomografía, o sin embargo, si le llega, por ejemplo, a usted en una etapa ya calcificada, lo va a encontrar mejor en tomografía porque sabemos que el calcio, el hueso, es más específico, más claro a nivel de tomografía de cráneo que resonancia magnética. O sea que aquí depende mucho también de en qué etapa te llegue el paciente. Entonces, a nivel general, sabemos, como bien les comentaba en la práctica completa, la tomografía de cráneo sigue siendo lo que uno tiene más acceso, ¿verdad? Más acceso, ya sea en una clínica o en una zona rural, por su rapidez, la parte económica y todo lo que ya sabemos. En la tomografía, característicos son calcificaciones. Ya en una etapa calcificada se va a ver bastante bien, les traje bastantes imágenes para que puedan diferenciarla. O la resonancia magnética de cráneo es más específica. ¿Por qué? Porque si te llega en otra etapa, en la resonancia usted puede captar más esas lesiones. Porque las lesiones quísticas que tiene son más claras y más definidas. Por ejemplo, llegó su paciente, le debutó con un cuadro característico, que usted sospecha de esto, y le hace resonancia magnética y llega en etapa 1, en fase 1, que es la etapa vesicular, que usted va a tomar en cuenta que se ve el Scolex, no se ve edema y sí, realza el contraste. Pero ¿cuál es el punto clave? Que usted va a ver un quiste. Aquí me gustó mucho esta imagen, aunque es viejita, pero se ve bastante definida. Se ve la lesión, se ve el quiste con contenido líquido y miren cómo se ve aquí el amiguito, esperándonos aquí, para acabar con nuestro cerebro. El Scolex se ve acá. Entonces, en la etapa 2, que es la etapa coloidal, ya la larva muere. Pero hay que tomar en cuenta que en T1 y en FLAIR se ve bastante bien la señal, hay una alta señal. Entonces, cuando usted sospeche de una neuroinfección, no debe faltar un T1, por supuesto, simple y contrastado, y el T2 y el FLAIR, porque ya habíamos recordado que en el T2 es bastante, te da una orientación bastante bien del edema perdicional, miren cómo se ve acá. Y es importante saber también que se ve un realce en la pared del quiste. En la etapa 3, que es la etapa granular, ya el quiste que les comentaba, se ve más isodenso.
y ya se retrae, se empieza a retraer. Pero que es importante que en esa etapa ya se empieza a calcificar el Scolex. O sea que tal vez usted a partir de la etapa 3, usted pueda captar a este paciente una tomografía de cráneo bastante bien. Usted lo pueda precisar. Aunque claro, usted también, sabemos que medicina 2 más 2 no son 4. Y puede ser que usted, aunque no sea lo habitual, usted pueda captar una etapa 1 o 2, si es muy grande, muy definida, las lesiones que tiene por neurocisticercosis. Pero lo que debemos tomar en cuenta es lo más común. En esta etapa 3 vamos a ver poco efecto de masa, o sea que ya el T2 no nos va a ayudar tantísimo porque vemos poco efecto de masa. Pero sí vamos a ver un realce anular con el contraste, porque habíamos dicho que hay que hacer esa secuencia siempre sin y con contraste. Miren acá, miren qué bien, aquí sí es fácil ya. Esta es la fase 4, el estadio granular. Miren acá cómo se ven esas lesiones circunscritas, difusas, corticales en este caso, pero también les comenté que se pueden ver intraparenquimatosas, intraventriculares, y fíjense cómo se pueden comparar esas lesiones con el hueso. Miren cómo se ven, igual que el hueso. Esto quiere decir que estas lesiones ya calcificadas estamos probablemente ante una etapa 4 o una etapa ya calcificada, donde a nivel de resonancia hay baja señal. Ay, ¿qué me pasé? A nivel de resonancia hay baja señal. Fíjense acá cómo se ve la baja señal acá. Cómo se ve hipopotenciada en T2, porque ya les comentaba que había poca edema. Cómo se ve calcificada en tomografía de cráneo acá. Y ya esa es la fase final, la fase ya que concluye esta patología. Otras entidades que no podemos dejar de mencionar son, por ejemplo, la encefalitis de herpes simple. Aunque tal vez cuando usted piensa en un paciente con neuroinfección, tiene clínicas clásicas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el hallazgo de encefalitis de herpes es característico a nivel de resonancia magnética. Por ejemplo, fíjense esta imagen donde podemos ver los lóbulos temporales bastante bien. Miren qué lindo se ve. Y vamos a ver que se ve claramente la imagen ponderada en difusión en la parte derecha que en la recuperación de inversión atenuada en FLAIR, que es la parte de la izquierda. Entonces, los lóbulos temporales, en menor medida, la corteza orbitofrontal cingulada, son altamente sugestivas, particularmente cuando son asimétricas. Ahora vamos a explicarle bien esto. Entonces, fíjense cómo se ve esta lesión acá. Se ve, sí se ve, pero no se ve tan bien, no se aprecia tanto. Y miren cómo con la DWI se puede captar más, la imagen se ve mejor ponderada en difusión, pero van a ver que es característica en los lóbulos temporales. En esta imagen aquí vemos una encefalitis por herpes simple, no se nos puede quedar este abordaje viral. Sabemos que en las enfermedades virales hay muchas patologías que te pueden dar manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Te traigo la del herpes porque realmente es una de las más comunes y que debemos precisar porque el hallazgo a nivel de imagen es muy característico y podemos observar la lesión a nivel de los lóbulos temporales. Entonces, en este caso podemos observar el lóbulo temporal izquierdo, una lesión, se ve la imagen ponderada en difusión y se ve como en la parte de FLAIR se ve inversión atenuada por líquido, ¿verdad? Podemos observar acá esta imagen. Usted tiene que recordar siempre, si usted ve una lesión en difusión, que usted dice, ay Dios mío, pero puede ser un infarto cerebral, siempre debe precisar lo que es el ADC. Pero usted estar claro de que no será una restricción que no es real en difusión, ¿verdad? Entonces debes tomar en cuenta este hallazgo.
Entonces, el detalle importante es que cuando hay una encefalitis por herpes, vamos a ver una lesión que va a ocupar los lóbulos temporales, puede ser uno o ambos lóbulos temporales, y también puede abarcar el lóbulo frontal. Hay que tomar en cuenta que estas lesiones normalmente son asimétricas, se pueden ver en la corteza orbitofrontal, como les comenté, en las cinguladas y en los lóbulos temporales. Es la parte que tiene mayor precisión, o sea, más común en los temporales. Tomar en cuenta que son asimétricas. Aquí tengo también algunas imágenes que para que tomar en cuenta que también nos pueden confundir. Miren la misma que le comenté del herpes, pero miren acá cómo pueden bajar esas lesiones a la parte del cíngulo y pueden también confundirnos con una encefalitis límbica autoinmune, patologías autoinmunes que usted puede pensar que son infecciosas virales, y realmente también debe tomar en cuenta que en ese mismo lugar hay patologías inmunológicas que pueden causar encefalitis con imagen sugestiva. Pero en este punto realmente la clínica es lo que le va a dar a usted una mayor orientación para usted enfocarse más en dónde dirigir la historia clínica del paciente y también el tratamiento. Y estas lesiones se las pongo acá porque la encefalomielitis diseminada puede ver lesiones corticales que pueden ver acá, como pueden captar estas lesiones en anillo, y usted puede pensar que son abscesos, una toxoplasmosis, pero fíjense que en este acápite se ven mayormente cuando son inmunológicas en la parte cortical, y realmente la historia también le da a usted mucha orientación clínica, pero se ven mayormente corticales, mayormente en la corteza, que no es tanto así en las otras etiologías que yo les comenté anteriormente. Y puse esta imagen porque realmente me pareció muy interesante. Son casos raros, pero a veces uno ve cosas, ¿verdad?, que dice, Dios mío, pero qué raro, y nunca lo vi, lo dejé escapar. ¿Qué es la encefalitis por listeria? Ustedes saben que, como les comentaba anteriormente, la listeria está incluida en las enfermedades realmente de pacientes mayores de 65 años de edad, y hay unas meningitis importantes por este germen. Y cuando ustedes vean que un paciente tiene sospecha por la edad o es inmunocomprometido, siempre fíjense en el tronco, porque este germen puede ocasionar lesiones a nivel del tronco que usted tal vez no vea nada, no va a realce meningio. Y cuando usted ve el tronco, usted puede ver esa lesión acá, que puede intensificarse en T2, y puede pensar o precisar que puede ser una enfermedad por listeria que también puede causar una romboencefalitis. En conclusión, debemos tomar en cuenta lo siguiente, después de esta ponencia, que la relación clínica radiológica es importante, pero sabemos que no siempre los pacientes tienen una clínica característica, por lo que se ha visto que las imágenes diagnósticas son un apoyo para estos tipos de pacientes, pero sigue siendo importante ver la relación de la clínica, porque por supuesto la clínica impera, hay pacientes que tienen hallazgos a nivel de imagen que no son característicos a la clínica, pero a veces hay clínicas que son muy floridas y el hallazgo es pequeño, igual debe tratarlo como si fuera un abordaje completo al paciente. La tomografía de cráneo sigue siendo la primera línea, pues sí, tenemos más acceso, es más económico, más preciso, y lamentablemente este es no todos los centros tienen resonador, por lo tanto a veces hay que resolver con lo que tenemos, ¿verdad? Vigilar en qué etapa llegó el paciente, sí, porque es probable que un paciente con una neuroinfección, un absceso iniciando, una cerebritis, usted no lo precise o no lo capte a tiempo, lo despacha a su casa y lamentablemente vuelve a la semana ya con una etapa más florida, una etapa ya más crítica de la enfermedad que realmente fue su motivo de consulta o su motivo de ir a urgencias. Siempre aplicación de contraste para precisar. En un paciente que se sospeche con una neuroinfección, siempre aplique contraste o el gadolínio en tal caso que va a ser de resonancia magnética, porque como nos dimos cuenta, las lesiones se precisan más, se enfocan más y nos orientan un poquito más a la etiología de la enfermedad.
Si hubo una lesión en difusión, recuerda siempre la ADC. Ustedes se fijaron que hay algunas lesiones que se aumentan en difusión, ¿verdad? Y ay, Dios mío, pero puede ser un infarto. Pero recuérdense que vimos en el tema del infarto que hay características como precisas de infarto cerebral, territorios vasculares que son característicos de infarto cerebral. Y por supuesto, la ADC siempre apoya la difusión para usted saber si la restricción es real. En la resonancia magnética, si usted la puede hacer, nunca olvidar el T1 simple y contrastado, el T2, recuérdense del edema, el FLAIR, y si pueden hacer difusión, pues se hace. Pero eso es lo más característico de edición. Y si hacen difusión, pues recuérdense la ADC. Y por supuesto, nunca olviden el hueso. Siempre el hueso. De hecho, lo primero que usted debe ver en una tomografía en un paciente con una neuroinfección es el hueso, para usted poder precisar y acercarse a la etiología y al diagnóstico de su enfermedad. Así que nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que